¿Qué pasa cuando morimos? Es una de las preguntas más profundas y universales que nos hemos hecho como humanidad. Durante milenios, la filosofía y la religión han ofrecido respuestas llenas de significado, consuelo y esperanza. Pero hoy vamos a abordar esta pregunta desde un ángulo diferente, el de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia sobre los últimos momentos de la vida y lo que viene después? Acompáñenme en este viaje fascinante para explorar lo que sabemos, lo que no sabemos y las fronteras entre la biología y el misterio. Comencemos por aclarar algo fundamental. Cuando hablamos de conceptos como alma o espíritu, nos adentramos en un terreno que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede explorar directamente. El alma, entendida como una esencia inmaterial e inmortal, no es algo que podamos poner bajo un microscopio, medir con un sensor o verificar con un experimento. La ciencia se ocupa del mundo físico, de lo que podemos observar y cuantificar, procesos biológicos, reacciones químicas, impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Por lo tanto, es crucial entender que la ciencia no afirma ni niega la existencia del alma, simplemente reconoce que este concepto pertenece a otros ámbitos del saber humano, como la filosofía, la teología y, por supuesto, la experiencia personal y espiritual de cada uno. La ciencia no tiene las herramientas para pronunciarse sobre lo inmaterial. Dicho esto, lo que sí puede describir con increíble detalle es el proceso físico del fin de la vida. ¿Qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo cuando morimos? Todo comienza a nivel celular y sistémico. La muerte, desde un punto de vista clínico, se define por el cese irreversible de las funciones vitales. Generalmente, esto empieza con un paro cardíaco. El corazón deja de latir y, como consecuencia, la sangre deja de circular. Sin el flujo sanguíneo, el oxígeno y los nutrientes ya no llegan a los billones de células que componen nuestro cuerpo. Y el órgano más sensible a esta falta de oxígeno es, sin duda, nuestro cerebro. En cuestión de segundos, sin oxígeno, las neuronas, las células cerebrales, empiezan a perder su capacidad para comunicarse entre sí. La compleja red de actividad eléctrica que sustenta nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestros recuerdos y emociones, comienza a desvanecerse. Imaginen una ciudad inmensa cuyas luces se van apagando una por una. Esto es lo que registra un electroencefalograma wave. La actividad eléctrica cerebral disminuye rápidamente hasta que, en cuestión de minutos, cesa por completo. Desde una perspectiva neurológica, este es el punto final de la conciencia tal y como la conocemos. Los pensamientos, las percepciones sensoriales, la identidad personal, todo lo que nos hace ser nosotros y que reside en la actividad cerebral, se extingue. Paralelamente, en el resto del cuerpo, se desencadena otro proceso. Sin la circulación que las mantenía vivas, las células comienzan a morir y a descomponerse. Se inicia un proceso llamado autólisis, donde las propias enzimas de las células empiezan a digerir los tejidos desde adentro. Es el inicio del retorno de nuestros componentes físicos a la naturaleza, un proceso de reciclaje biológico que ha ocurrido desde el inicio de la vida en la Tierra. Científicamente, este es el fin del organismo biológico. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. ¿Han oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte, o ECM? Son relatos de personas que han estado clínicamente muertas, por ejemplo, durante un paro cardíaco, y han sido reanimadas. Estas personas a menudo describen vivencias extraordinariamente vívidas y profundas. Hablan de ver una luz brillante al final de un túnel, de sentir una paz inmensa y abrumadora, de flotar fuera de su cuerpo y observar lo que sucede a su alrededor. Algunos reportan encontrarse con seres queridos que ya habían fallecido o con figuras espirituales, y experimentar una revisión de toda su vida en un instante. Estas experiencias son profundamente transformadoras para quienes las viven. Pero, ¿cómo las explica la ciencia? Los neurocientíficos han propuesto varias hipótesis fascinantes. Una de las principales explicaciones es la hipoxia cerebral, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro. Esta condición puede provocar alucinaciones y alterar la percepción. Otra teoría apunta a la liberación masiva de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, que podrían generar esas sensaciones de euforia y paz. También se habla de una posible actividad residual en ciertas áreas del cerebro.
Por ejemplo, se ha sugerido que la estimulación de la unión temporoparietal, una zona del cerebro relacionada con la percepción espacial y la conciencia de uno mismo, podría explicar las sensaciones de estar fuera del cuerpo, o que la actividad eléctrica del cerebro no se detiene de golpe, sino que puede tener un último pico de actividad altamente coherente justo antes del cese final, lo que podría generar una experiencia subjetiva muy intensa. Es como si el cerebro, en sus últimos momentos, proyectara una última y poderosa película. Es muy importante subrayar algo: explicar neurológicamente estas experiencias no las invalida ni les resta importancia. El hecho de que podamos encontrar una correlación entre una experiencia subjetiva y un proceso cerebral no significa que esa experiencia no sea real o significativa para la persona. La ciencia describe el cómo ocurre algo en el cerebro, pero no necesariamente el que significa para la conciencia que lo experimenta. El significado profundo y espiritual que estas visiones tienen para quienes las viven es innegable y pertenece a su esfera personal. Y esto nos lleva a contrastar la visión científica con otras perspectivas. Para millones de personas en todo el mundo, la muerte no es el final absoluto. En muchísimas tradiciones religiosas y filosóficas, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo o el budismo, existe la creencia en un alma o espíritu. Esta se considera la verdadera esencia de la persona, una entidad inmaterial, consciente e inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Por ejemplo, textos como la Biblia distinguen entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y enseñan que tras la muerte, el espíritu regresa a Dios. Otras creencias hablan de reencarnación, donde el alma pasa a un nuevo cuerpo para continuar su viaje de aprendizaje. Estas visiones ofrecen un marco de consuelo, esperanza y propósito frente a la finitud de la vida. Nos dan un código ético, una razón para vivir de cierta manera, y la promesa de un reencuentro o una continuación. Es fundamental entender que estas creencias no son científicas, no se basan en la evidencia empírica ni en el método experimental. Se basan en la fe, la revelación, la tradición y la experiencia espiritual personal. Y eso está perfectamente bien. La ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto. Simplemente, responden a preguntas diferentes y utilizan métodos distintos para buscar respuestas. La ciencia pregunta cómo funciona el universo físico, mientras que la religión y la filosofía preguntan por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Desde una perspectiva estrictamente científica, al morir, las funciones biológicas que sostienen nuestra vida y nuestra conciencia, tal como las entendemos, desaparecen. Nuestro cerebro se apaga, nuestras células se descomponen y nuestro organismo deja de funcionar. La ciencia puede describir este proceso con un detalle asombroso. Sin embargo, y este es el punto clave, la ciencia no tiene ni puede tener una respuesta sobre qué ocurre con un alma o espíritu inmaterial. Las herramientas de la ciencia, basadas en la observación y la medición del mundo físico, no están diseñadas para investigar lo que, por definición, no es físico. Esa pregunta, la pregunta sobre el destino final de nuestra esencia, trasciende el laboratorio. Pertenece al ámbito de la fe, al territorio de la filosofía, al espacio sagrado de la introspección personal y la búsqueda espiritual. La ciencia nos da una visión poderosa y detallada del final de nuestro cuerpo. Pero el misterio de lo que somos más allá de la biología sigue siendo una pregunta abierta, una que cada uno de nosotros debe explorar y responder por sí mismo. La muerte nos confronta con los límites de nuestro conocimiento, y quizás, esa es su lección más profunda, nos invita a ser humildes, a valorar la vida que tenemos y a buscar significado tanto en lo que podemos explicar como en lo que permanece como un profundo y hermoso misterio. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más contenido como este y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.